Muy buenos días, vamos a comenzar con esta enseñanza, con esta clase que hemos estado teniendo, viviendo en libertad, y estamos viendo el libro de Gálatas. Vamos a empezar el capítulo 3 y si gustan pasar conmigo a el capítulo 3 de Gálatas, por favor. Estamos en la página 11, tenemos unos apuntes donde podemos ir llevando una secuencia y después podemos leerlo y afirmar mejor nuestra enseñanza. Dice así: hemos visto hasta ahorita cómo Pablo ha defendido su apostolado y cómo ha mencionado la autoridad del mensaje que ha dado por la confusión que se ha venido a mucha gente, que él le compartió, toda esa gente de Galacia que él les compartió, porque vinieron enseñanzas ajenas al evangelio de la gracia, tratándolos de convencer de que necesitan las obras o necesitan el esfuerzo humano para estar completamente, ser más bien aceptos delante de Dios, que no es suficiente que por gracia reciban la salvación. Y entonces dentro de todo esto Pablo ha mostrado de dónde viene su apostolado, ha mencionado también la importancia de entender el evangelio con la autoridad que Dios le había dado, lo había él predicado, y también ahora va a defender la verdad del mensaje. Capítulo 3 verso 1 leo así: Oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Esto solo quiero saber de vosotros: ¿recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Verso 3: tan necios sois, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne. Tantas cosas habéis padecido en vano, si es que realmente fue en vano. Aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? ¿Sí? Vamos a hablar de ese vivir en la libertad cristiana, que es la base de todo creyente, y tenemos que darnos cuenta qué es lo que estaba pasando. Comienza hablándoles muy fuerte Pablo y les dice: Gálatas insensatos. ¿Sí? Y dice, les puse una explicación acerca de lo que quiso decir. Gálatas insensatos significa que no tienen entendimiento, o que carecen del poder de la percepción, o que no pueden reflexionar. Sinónimos serían tontos o estúpidos, como dicen, así está la palabra en el original. Ahora, una de las cosas es que entendamos esto: los gálatas no eran insensatos en lo natural, sino esa insensatez del que está hablando, esa insensatez espiritual. ¿Por qué? Porque habían permitido negar la suficiencia de la salvación por la fe a través de la gracia, tratando de complementarla con algunas cosas que ellos podían hacer llevados o guiados por la ley. Eran insensatos porque abrieron su corazón a creer otras cosas de las que se habían enseñado. Y dice: oh Gálatas insensatos, ¿quién nos fascinó para no obedecer la verdad? Fueron fascinados, y en el ser fascinados hubo una equivocación y hubo un error. Fascinado significa, te lo puse ahí, fascinar significa encanto, dominar y atraer así con la sola fuerza de la mirada. Atribúyase a los serpientes la facultad de fascinar a los pájaros, encantar, deslumbrar, seducir. Supo fascinar con su elocuencia a todos los creyentes. También quiere decir difamar. Significa inducir maldad en una persona a través de una adulación fingida o guiándola a través de un ojo maligno, como la hinopsis. Esta fascinación provoca el no obedecer a la verdad. O sea, ellos se desligaron de la verdad porque fueron cautivados y fascinados. ¿Por qué fueron fascinados? Una de las razones por las que habían sido fascinados era por inmadurez.
por no tener la palabra, por no conocer la verdad, por no adentrarse más en lo que era la verdad del evangelio. Fueron cautivados y empezaron a creer otras cosas además del evangelio de la gracia que traía libertad. Entonces son insensatos por abrir su corazón y fueron fascinados al abrir su corazón. Cuando ya se habían olvidado, ya se les había enseñado o se les había predicado el sacrificio de Jesucristo, que fue suficiente. Por eso dice en el verso 1, en el verso 1 dice: a vosotros ante cuyos ojos Jesucristo ya fue crucificado, presentado como crucificado. ¿Cómo es que fuiste insensato y fuiste fascinado cuando ya se te presentó el sacrificio de Jesucristo, el sacrificio de Jesucristo que fue suficiente para traer salvación a tu vida? No se te presentó un Jesucristo que probablemente te iba a salvar, que quizás si te portabas bien te salvaba, sino se te presentó un Jesucristo que fue crucificado y ese sacrificio fue suficiente para redimirte de tus pecados. Dice el apunte: nosotros no tenemos que hacer la obra, tenemos que creer dicha obra. Y como resultado de creer, nuestros hechos, nuestra actitud, nuestro comportamiento por haber sido tocados por el Señor, todo eso va cambiando. Porque abriste tus ojos a otra cosa, porque fuiste cautivado, porque no había palabra. Mira, hay una cosa en el capítulo 4 de Efesios 4, quiero que tomes esta escritura. Efesios 4, verso 13. Dice que todos debemos llegar a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Esa es nuestra medida. Pero dice verso 14: para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por donde quiera de todo viento de doctrina por estratagema de hombres, que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Esto es lo que había pasado con ellos. Realmente eran como niños fluctuantes, porque no había conocimiento de la palabra y fueron fascinados. Cuidado, esto es una alerta para nosotros. Si no estamos bien basados en la palabra y tenemos las convicciones firmes de que yo no puedo añadirle a mi salvación nada, Él ya me la dio por fe, por la gracia que se manifestó a través de Jesucristo. Si yo no creo esto y ando tambaleando, te aseguro que no vamos a crecer ni vivir en la libertad. ¿Por qué? Porque vamos a creer más a todas esas engaños o artimañas del enemigo. Eso no pasó a los Gálatas. Por eso dice: mira, vamos a pensar, a ver, apelo a tu entendimiento, les dice. Vamos a ver cómo comenzó tu vida cristiana. Verso inmediatamente les empieza a decir en el verso 2: esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibiste el Espíritu por las obras de la ley o por oír con fe? A ver, apelo a tu memoria. 1, ¿cómo recibieron el Espíritu? Y yo creo que todos se pusieron a pensar: ¿cómo recibiste tú el Espíritu? ¿Alguien te pidió que hicieras algo? ¿Hiciste alguna obra humana? No, lo único que hiciste fue pedir con fe, ¿sí? Tú pediste, ¿sí? Y cuando tú dijiste: Señor, yo te recibo, yo recibo esa vida que tú tienes para mí, yo me arrepiento, tú naciste inmediatamente por el Espíritu, no se te pidió nada. Miren, en la iglesia original, ¿sí? En aquellos tiempos, como le sucedió a los Gálatas, tú te das cuenta, tú lees el libro de Hechos y tú te das cuenta que la gente estaba reunida, venía un apóstol o venía uno de los siervos de Dios, empezaba a ministrar y ¡bum!, caía el Espíritu Santo y recibían a Jesucristo todos. No hacían ningún esfuerzo. Ese era el común denominador en la iglesia primitiva. Y aún más, si ellos imponían manos o les compartían del Espíritu Santo, como con esa unción de poder, ¡bum!, recibían también el bautismo en el Espíritu Santo. Aquí no había sistemas, aquí no había una estrategia humana, aquí no había planes humanos, era espontáneamente. Nadie te pidió nada y le empieza a decir: vamos a pensar, a ver, ¿cómo recibiste tú a Jesucristo? Por fe, es lo único que hiciste. Verso 3 dice: tan necios sois, habiendo comenzado en el Espíritu, ahora vas a acabar por la carne. Si por fe recibiste a Jesucristo, ¿cómo comienza la vida cristiana y cómo continúa? Si comienza con fe, tiene con qué continuar por fe. Romanos 1:17 dice: porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe.
Como está escrito, mas el justo por su fe vivirá. Jesucristo comenzó, nos dio esa vida, es inmediatamente que le recibimos, nacemos de nuevo y nos dio vida espiritual, y esa vida espiritual vamos viviéndola también por fe, no porque yo sepa cómo va de mi crecimiento, sino porque creo que al buscar al Señor y al obedecerle y al conocerle, abrazado de su gracia, voy a poder crecer. ¿Cuántos de ustedes a veces se desesperan con ustedes mismos diciendo, ay, cuánto otra vez caí, pero quién me manda? O te ayudan alguno en tu casa diciéndote, tú nunca vas a cambiar, y tú dices, verdaderamente creo que no. ¿Por qué? Porque pensamos que podemos seguir una vida cristiana por nosotros mismos. No, si yo comencé por fe creyendo en la gracia de Jesucristo, yo tengo que continuar cada día aferrada a esa gracia y a esa fe en Él, ¿verdad? Entonces dice, a ver, vamos a pensar, alguien te pidió algo, ¿por qué ahorita te empiezas a tratar de caer en una religiosidad, en una forma de vida que por obras lo puedes hacer? Mejor abraza la fe, abraza la gracia. Continuamos perfeccionándonos, no por la carne. Yo no puedo perfeccionarme por la carne porque mis buenas intenciones nunca llegan a nada. Pero si yo me alineo al propósito de Dios y le digo, Señor, si tú crees que puedo cambiar, aquí está mi vida, pero acepto la ayuda de tu Espíritu Santo porque yo no puedo, entonces empieza a haber un cambio. Por eso dice en el verso 3, dice, tan necio estoy habiendo comenzado por el Espíritu, ¿ahora vais a acabar por la carne? No podemos, si comencé en el Espíritu, tengo que continuar en el Espíritu. Estos hombres pobres habían comenzado con el Espíritu, se movían en una libertad de vida, se movían en una pasión por el Señor, y de repente llega alguien y les dice, no es suficiente, tú tienes que hacer algo por ti, y empiezan a cambiarle su manera de pensar, y por supuesto nunca cambiaban porque nunca era suficiente lo que hacían. Una de las cosas, para mí un ejemplo de esto, fíjate, es como que yo puse una bomba eléctrica en mi pozo para recibir agua, pero digo, no, la bomba se me puede echar a perder, entonces sigo con mi cubetita. Sí, no sé si me explico. Teniendo la abundancia, la posibilidad de vivir en esa dimensión, ay no, prefiero la cubetita. Eso es lo mismo, es un ejemplito nada más. Ya recibiste la vida eterna, ya no es a través de tu carne, es porque ya hay vida en ti a través del Espíritu. Verso 4 dice, tantas cosas habéis padecido en vano, si es que realmente fue en vano. Mira, ya no seguimos las obras de la carne, ahora seguimos las obras espirituales. La única forma de poder vivir esta vida es buscando esas disciplinas espirituales. Señor, yo no puedo, pero si leo, si oro, si te alabo, si te conozco más, si dedico más tiempo a ti, Señor, yo sé que voy a pasar por tiempos difíciles, pero todo tiempo difícil es para crecimiento mío, porque dice la palabra, gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, nos dice Pedro, porque también en la revelación de su gloria nos vamos a gozar. Porque esta leve tribulación momentánea está produciendo en mí un mayor y más excelente peso de gloria. ¿Por qué? Porque ya no vivo por mis obras. Yo sé que si le busco y me estoy edificando y estoy siendo transformado, todo lo que viva o todo lo que padezca no es en vano. Porque ahora lo que yo vivo, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. ¿No lo vimos la semana pasada? Sí, verso 5. Aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley? Miren, vamos a pensar, les está diciendo Pablo. A ver, te voy a hacer otra pregunta. ¿Cómo suceden los milagros en tu vida? ¿Cómo suceden las maravillas en tu vida? ¿Cómo ves la manifestación de poder de Dios en tu vida? ¿Por tus obras? Dios no anda buscando las obras del hombre. Dios no anda buscando la justicia del hombre. Dios está buscando fe para mostrar su glorioso poder y autoridad. ¿Estamos de acuerdo? ¿Cuántos nos hemos maravillado que Dios hace algo a través de nuestra vida y tú dices, qué bárbaro, yo ni pensaba que Dios me podía usar? O te sana, o se manifiesta en una forma poderosa, en una provisión sobrenatural y tú dices, qué bárbaro, no hice nada. No se trata de lo que tú hagas, sino de lo que tú eres en Cristo Jesús. Por eso les dice, miren, recapaciten. Dios no anda en busca de su justicia humana, ni de tus buenas obras.
Lo primero que quiere es tu corazón. Por eso dice Proverbios: dame, hijo mío, tu corazón y miren tus ojos por mis caminos. Si tú me das tu corazón y vives por gracia, creyendo en la fe, en esa fe en Él, tus ojos van a ver por su camino. ¿Por qué? Porque estás comprometido de corazón con Él. Oh, Gálatas insensatos, ¿por qué se están apartando? ¿Por qué no maduran? Yo veo a Pablo diciendo: a ver, ¿a qué horas madura? Están cayendo en la mentira. Piénsenle un poquito, ¿quién te está pidiendo que hagas algo? La fe en las promesas de Dios produce los milagros, no tu justicia. No anda en busca de tu justicia, de tu buen parecer. Anda en busca de tu fe y tu determinación a vivir por Él y para Él. Otra vez, ¿cómo suministra Dios el Espíritu en nuestra vida? Por fe. Lucas dice, Lucas 11, 9 en adelante al 13 dice: si nosotros siendo malos sabemos dar buenas dádivas a nuestros hijos, ¿cuánto más Dios dará el Espíritu Santo a aquel que se lo pida? No dice aquel que se porte bien, que haga la tarea, que venga al curso, que no llegue tarde a Gálatas, ¿verdad? No dice nada de eso. Dice aquel que lo pida. ¿Cómo suministra? Recapacita, nadie te está pidiendo nada. Dios desea solamente que le creas, ¿sí? Miren, les puse ahí, muchos tienen fe, pero en sus propias habilidades para realizar la voluntad de Dios. Fíjate bien, yo tengo fe que voy a servir a Dios porque yo sé hacer muchas cosas. Eso no es correcto. Dice, en lugar de tener fe en Dios para realizar su voluntad, eso es. Miren, yo tengo fe que Dios pueda hacer de esta materia prima tan limitada algo grande. ¿Me está siguiendo? Porque de nada sirven mis habilidades y mi capacidad si no están entregadas a Él. ¿Estamos de acuerdo? Dice, ¿cómo recibiste el Espíritu? Dios anda en busca de tus habilidades. Dios te dio la salvación, te justificó. Ahora, miren el verso 6, por favor. Así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Imagínate, inmediatamente que les está diciendo recapacita, recuerda de dónde vienes, de dónde saliste, dónde te tocó, de dónde estabas cuando el Señor tocó tu vida. Les da un ejemplo. ¿Por qué? Porque la manera más fácil de captar una idea es verla encarnada o ejemplificada en una persona, ¿cierto o no? La manera más fácil de poder entender un mensaje o entender una idea es verla ejemplificada en una persona. Entonces, ¿qué hace Pablo? Pues llama a su atención, llama la atención de todos a recordar a Abraham. Todos conocían a Abraham y empieza a hablar de Abraham. Pablo expuso inmediatamente, mira lo que dice el verso 7: saber por tanto que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Pablo expone que todos los que han creído o tienen fe son hijos de Abraham. Fíjate bien, somos hijos de Abraham por la fe, porque estamos experimentando la misma vida de fe que experimentó Abraham. ¿Sí me explico? Porque la ley ni siquiera había llegado. Abraham es antes de Moisés, por si no lo sabían. Entonces, ¿qué hace aquí? La fe vino antes de la ley. La ley fue dada a los hombres para alinear su comportamiento, para que hicieran lo correcto delante de Dios, porque no conocían a Dios, ni le obedecían, ni querían. No estaba comprometido su corazón. Pero la fe vino antes de la ley, porque Dios deseaba el corazón de sus hijos. Desgraciadamente no se comprometieron. Por eso pone el ejemplo de Abraham y dice el apunte, la justificación de Abraham, de Abraham. Pablo señala a Abraham como un ejemplo. Miren, Génesis 12, 3, por favor. Génesis capítulo 12, verso 3. Guarden su dedo ahí donde estamos. Y vamos a Génesis 12, capítulo 3, si me hacen favor. Y dice así, Génesis capítulo 12, verso 3, dice: bendeciré a los que te bendijeren, y los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti. ¿Cuántas naciones? Todas las naciones, las familias de la tierra. Fíjate qué increíble.
toma a Abraham como ejemplo porque dijo, cuando Dios bendijo a Abraham por la fe que tuvo Abraham, te bendijo a ti aunque tú ni siquiera sabías lo que iba a suceder con tu vida, ni que ibas a venir a la tierra, ¿verdad? Nosotros somos considerados, Él nos considera, sí, hijos de Abraham, no porque somos del linaje de los judíos, sino porque hemos creído como Él creyó. Y cuando creyó le fue tomado por justicia su fe. Qué increíble, ¿sí? Dios nos considera justos cuando creemos. Ve lo que dice inmediatamente, otra vez vamos a Gálatas, capítulo 3, verso 6. Así Abraham creyó y le fue contado por justicia. Sabed por tanto que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Y la escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham diciendo, en ti, Abraham, serán benditas todas las naciones. Todos los que crean, todos los que tengan esa misma determinación a creer. Por eso te puse aquí, la justificación es hacer una persona justa o declararla justa y sin culpa. Yo soy justificado no por lo que hice, sino por lo que he creído en aquel que ha dado su vida por mí. He creído en Él, que su sacrificio fue suficiente, y por el creer fui justificado, no porque me porté mejor. Abraham fue justificado no por sus obras, aunque sus obras lo pusieron en una posición de justo. ¿Sí se entiende? Abraham fue justificado por su fe, aunque sus obras lo pusieron en una situación o en una categoría de justo. ¿Sí me explico? Por fe yo puedo ser justo porque creo y Él me justifica por lo que yo creo. Wow. Génesis 15:6 dice, y creyó Abraham a Jehová, y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Dice aquí, nuestro ejemplo es Abraham. Él es considerado el padre de todos los que tienen fe y de todos los que creen. Hasta entonces entendí por qué cantábamos nuestro padre Abraham. Algunos se sabe esa cancioncita, ¿verdad? Por todas, desde que yo me convertí canto nuestro padre Abraham. Y algunos nos veían así como, tu padre Abraham, pero si tú acabas de nacer de nuevo, ¿tú qué sabes? Porque yo fui considerado, sí, hijo de Abraham por la fe. Porque he creído igual que él creyó, y el Señor me ha justificado porque he creído. Wow. Miren, les puse aquí, la fe no es la justicia. Fíjate bien, la fe otorga justicia, la justicia. Te voy a dar un trabalenguas aquí, fíjate bien. No por ser justo tengo fe. No por ser justo tengo fe, sino por tener fe soy considerado justo. ¿Sí me explico? No, esta gente es tan justa que entonces son hombres y mujeres de fe. No, amados, no por ser justo tengo fe. ¿Sí me estás escuchando? ¿Sí? No por ser justo, sino porque he creído. Por tener fe soy considerado justo. Es todo. ¿Sí me está siguiendo? Ninguna obra puede ser suficientemente justa y por ello no puede otorgar justicia. Miren, Abraham, díganme si no Abraham dudó, pero le dice el Señor, en ti serán benditas todas las naciones. Y te voy a dar un descendiente. Ay, a los 90 años. Y yo vi cómo pasaron los años. Y después de varios años, casi 10 años, se dan cuenta, sí, Abraham y Sara, que pues no, nada más nada. Y ya pobre Sarita decía, ya, cuando venga no voy a tener ganas de nada. Y entonces se adelantan y le dice Sara a Abraham, ¿sabes qué? Ahí tienes a mi sierva, llégate a ella para que te dé descendencia, porque yo ya no puedo. Y tuvo a Ismael, ¿se acuerdan de esto? Sí, este hombre se adelantó, no esperó. Aún así, Dios no dudó, no quitó su promesa de él. Porque si bien se equivocó como hombre, él pudo reconocer su error
y obedeció a Dios y le creyó. Y no sus obras fueron justificadas, sino su fe lo justificó delante de Dios, y Dios no quitó su promesa de él. Y gracias a eso estamos aquí, porque en él serían benditas todas las naciones de la tierra. Y luego vamos a ver un poquito después, dice, y en su simiente, no dice sus simientes, sino simiente, uno, descendencia. A Abraham fue determinada la bendición y fue hasta Jesucristo, la simiente de Abraham, que ahora a través de él recibimos la bendición por creer en él, pero esa bendición que se la dio desde Abraham. ¡Tarán! Por el creer. Vamos a seguir viéndolo. Todos se me quedaron viendo como no sé qué dijo, pero ¿a poco no se oye bien? Les estaban pidiendo a los Gálatas, mira, no es suficiente con que tú digas que tienes fe, haz algo exterior. Entonces esfuérzate por ser diferente, circuncídate, lleva la ley. Y todos obligan, así ahí voy, pero no cambio. Qué desesperación a veces nos da como seres humanos vivir tan limitados, porque no vemos que no cambiamos o que caemos en las mismas rutinas o en las mismas actitudes. Pero sabes una cosa, cuando crees y te aferras a ello, Dios puede hacer cosas maravillosas, porque no es por mis obras. Yo ya fui justificado y en esa justificación me tomo de la gracia. Aleluya. Sigue conmigo. Fíjate bien, vamos a ver también la doctrina de la gracia. Efesios 2, 8, 9. Efesios 2, 8, 9. Sígueme por favor. Dice Efesios 2, 8, 9. Porque por gracia, ¿lo tienen ahí? Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. La gracia es el trono de Dios ahora. ¿Quién es la gracia? Es Jesucristo. Ahora a través de Jesucristo me puedo acercar confiadamente al trono de la gracia para hallar misericordia, gracia y misericordia para el oportuno socorro. Ahora yo vivo por la gracia, yo me puedo aferrar a esas bendiciones por gracia, porque Él pagó por mis pecados, porque Él me justificó. Y el simple hecho de creer en Él, mira, yo me pongo a pensar, Abraham creyó a Dios viendo que venía el Mesías por delante. Y nosotros creemos en el Señor Jesucristo sabiendo que Jesús ya vino. ¡Qué privilegio! Pero la misma fe se estaba ejecutando en las promesas de Dios, en la justificación de Dios. Es una bendición. Mira, por gracia somos salvos. La gracia es el trono de Dios. Mira lo que dice: la gracia es la capacitación para vivir y trabajar para Dios. Es por gracia que puedo ser justificado. Mis obras, las obras que yo hago, son por la gracia, no por mi capacidad. Ve conmigo una escritura, Primera de Corintios, por favor, un poquito más adelante. Primera de Corintios 15, 10. Primera de Corintios capítulo 15 verso 10. Sí, Primera de Corintios capítulo 15 verso 10 dice así: pero por la gracia de Dios soy, vean esto, pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios que está conmigo. Es por gracia que ahora las obras las puedo hacer. ¿Me explico? Pero no soy justificada por mis obras, sino por la gracia. Y por la gracia, ahora lo que hago, lo hago de acuerdo a la voluntad de Dios. ¿No te da gusto? Mira, te voy a decir una cosa. Todo lo que tú fuiste preparado para hacer, todas las habilidades con las que naciste, toda la capacidad, los dones que tienes desde que fuiste concebido, ¿sí? Dios las colocó ahí para que llegues a hacer lo que Él desea hacer. Y nunca tendrás la realización correcta a menos que estés en las manos del Señor. Eso es una realidad. ¿Por qué? Por gracia. Porque Él puso todas esas cosas en mi vida para hacer su perfecta voluntad. Y no yo, sino la gracia en mí. Aleluya. Si no tenemos una revelación, escúchame bien, amado, si no tenemos una revelación correcta de la gracia de Dios, no tenemos una imagen correcta de Dios. Y sabes una cosa, vamos a fallar tratando de vencer el pecado en nuestra vida, y no lo vamos a lograr, porque si no fuera por la gracia yo no puedo hacer nada. ¿Estamos? Digan amén. ¿Verdad que sí?
Dice el verso 8. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo: en ti serán benditas todas las naciones. De modo que los que de la fe son bendecidos en el creyente Abraham. A Abraham Dios le dijo: en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Abraham pudo recibir el mensaje de parte de Dios. Él no entendía qué era, pero él recibió ese mensaje. Dios le predicó a Abraham que él sería salvo, que él sería bendecido, y todos los que tuvieran fe como él lo tenía serían también bendecidos, alcanzarían esa bendición de la salvación. Yo soy salvo por medio de la fe. A Abraham se le compartió para que él pudiera ser el ejemplo de la fe que justifica a todo aquel que la tiene. La bendición de Abraham también para nosotros en este tiempo nos alcanza. ¿Me estás siguiendo? La bendición de Abraham. Yo no soy del pueblo judío, pero fui injertado en el pueblo judío porque creí en Jesucristo, y las bendiciones dadas desde Abraham a mí me corresponden. Y Jesucristo las hizo accesibles a ti y a mí. Amén. Eso es lo que está diciendo. Sigue conmigo en el verso 10. Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo. Qué fuerte. Todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Qué tremendo. Dice: vivir por la fe o depender de las obras de la ley corresponde o es nuestra responsabilidad. Lo que no se daban cuenta la gente que estaba rechazando la justificación es que la ley, lo único que iba a hacer en su vida, el régimen humano, el régimen del esfuerzo humano, lo único que iba a llegar a hacer en su vida es hacerlos caer en maldición. La ley en sí no concede justificación, es incapaz de salvar. Miren, la ley fue dada como un paréntesis entre la bendición de Abraham y el cumplimiento de la bendición a través de Jesucristo. Cuando Dios habla a Abraham y le dice: en ti serán benditas todas las naciones de la tierra, el hombre pudo haber dicho: bueno, mientras se cumple la bendición, yo hago de mi vida lo que quiero. Y Dios tuvo que poner un paréntesis, y ese paréntesis fue la ley, para tratar de que el hombre se rigiera sus actos, su comportamiento bajo normas aceptables a él. Pero la ley nunca pudo salvarlos, nada más les exponía su situación débil. Sino fue hasta que Jesucristo vino, y por eso tuvo él que cumplir la ley, para que el hombre ya no tuviera que hacer nada humanamente hablando para agradar a Dios, sino a través de que él le agradó completamente y fue el sacrificio perfecto para expiación de nuestros pecados. Ahora todo el que creyera en él sería salvo. ¿Sí me está siguiendo lo que quiero decir? Entonces, desgraciadamente, la ley lo único que hacía era señalar a los hombres. La ley mostraba el color del pecado, pero no mostraba cómo evitarlo. Yo creo que la gente decía: ay, acabo de presentar a los sacerdotes mi sacrificio porque desobedecí, y voy a mi casa y grito otra vez: ay, ahí voy otra vez. Vivían condenados. La ley no era mala, lo malo era el corazón del hombre que había pecado y que decían: ahora sí, no me equivoco. Y así pasaba algo y ay, me equivoqué otra vez con el sacerdote. Porque la ley daba un diagnóstico del corazón de los hombres, pero no salvaba. Es como cuando vas a un médico de diagnóstico: mire, me duele esto. Ah, sí, está enfermo. Ajá, y luego: ay, no, yo ya te dije. Ya la sanidad y el tratamiento, pues allá a ver que te lo dé otra persona. Así era la ley. Estás mal, estás mal, estás mal, estás mal. El hombre no pudo vivir bajo eso porque caía en maldición. Dice ahí en tu apunte Deuteronomio 27:26: maldito el que no confirmare las palabras de esta ley para hacerlas. Y dirá todo el pueblo: amén. Había una sentencia en Deuteronomio: será maldito todo el que se equivoque. Y todavía decían amén. Imagínense.
Por eso Santiago, te lo dejé ahí también, Santiago 2:10 dice: porque cualquiera que aguardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. No se vale. Díganme, ¿cuándo podíamos llegar a agradarle a Dios con nuestras obras si todo era malo? Dice: pero yo no maté, no importa, pero como desobedeciste, se te está culpando de asesinato, de tal, de ti. ¡Ah! Porque fallabas en algo y fallabas en todo. Esa era la condición del hombre. ¿Tú crees que podía vivir en libertad? Ahora entendemos por qué esperaban al libertador. Porque su propia vida ya no les ofrecía ninguna posibilidad de ser justificados. ¿Sí? Vamos a ver un contraste entre la ley y la fe. Mira, la ley, yo nomás para que veas, la ley, estoy todavía en el verso 11, dice: y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente, porque el justo por la vivirá. Verso 12. Y la ley no es de fe, sino que dice: el que hiciere estas cosas vivirá por ellas. Cristo no nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque escrito está: maldito todo el que es colgado en un madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu Santo. Esa era la condición del hombre. Ve la diferencia, quiero que veas, te lo puse ahí. La ley es santa, el mandamiento es santo, justo y bueno. Lo dice Romanos, te lo puse, Romanos 7:12, anótale ahí. Romanos 7:12 dice que la ley es santa, la ley es santa, el mandamiento santo, justo y bueno. Porque la ley es espiritual. La ley lo que hacía, mostraba lo que Dios quiere que cumplamos para ser rectos, justos delante de Él. La ley es espiritual. Pero si hay pecado, no voy a poder cumplir con lo que Dios me dice. ¿Sí? La ley me va a revelar lo que es el color del pecado, pero no me ayuda a salvarme, a poderme justificar delante del Señor. La ley no me va a proveer de la capacidad para cumplir con la voluntad de Dios. La ley no es mala. Mira lo que dice Romanos, ahí te lo dejé. Romanos 7:7. La ley no es pecado, sino que nos hace mirar que es pecado y refuerza el principio en nosotros. Si queremos cumplirla en forma legal, es inútil, porque no tenemos la capacidad y caemos en condenación. La ley no es mala. La ley te dice: no peques. La ley te dice: si tú blasfemias o si tú dices tal palabra, si tú robas, estás en pecado. La ley no te está condenando, sino el pecado que te está llevando a robar. ¿Me explico? La ley nomás te está diciendo: ajá. La ley no era mala, pero estábamos atados a ella. ¿Cuál es la diferencia? Ve la fe. La fe tiene justificación, provoca justificación la fe y vida. En el mismo instante que comienza, yo por creer he sido justificado y la ley ya no me rige. Sí me equivoco, pero ya no es el dedo justiciero que dice: ajá, otra vez te equivocaste. ¿Viste que no cambias? Nunca vas a ser un buen padre, una buena. Ay, la ley está así. Pero mira la fe en el momento que digo: yo creo en Jesucristo que me redimió de mis pecados. Ahí eres justificado. La fe y hacer son cosas opuestas. La ley demanda hacer sus obras para poder vivir. ¿Sí? La ley no puede declarar a un hombre justo, porque depende de lo que haga, de que él haga todo lo que dice la ley y satisfactoriamente. Y no hay hombre que lo pueda lograr. Pero la fe otorga justicia de inmediato, porque no insiste en hacer, sino en ¿qué? Depender. Digan conmigo: en depender. ¿De quién? De Dios. El don que se recibe para poder cumplir es en el Espíritu, la ley santa de Dios. Miren, el problema no está en la ley, y quiero que lo tengan. Yo no estoy en contra de eso. El problema es el pecado del hombre. La ley tan solo nos demuestra y nos remarca nuestro problema. Ahora, fíjate bien, el principio de la ley y el principio de la fe son diferentes, ¿sí? Están opuestos. ¿Cómo un hombre puede vivir en los dos principios? ¿Cómo podemos vivir en la fe, en esa libertad que trajo el creer en Jesucristo, y vivir en la ley? Es por eso que se crea esa actitud religiosa en nosotros. Porque pensamos, en lugar de aventarnos a los brazos de la gracia,
por la fe en Jesucristo, estoy tratando de batallar con mis propios principios que no me sueltan. Si la ley si el principio de la ley y el principio de la fe son opuestos, ¿cómo puede una persona vivir con los dos? O vives por fe, creyendo por gracia, o vives creyendo por tu esfuerzo humano. Lo único que sé es que la fe es la única que nos puede dar la libertad verdadera como cristianos. ¿Estamos de acuerdo? Y por eso Jesucristo tuvo que venir, ¿sí? Y cumplir y pagar el precio de la maldición. El único que pudo haber pagado el precio de la maldición, que la ley, que el vivir sin esa fe, sin ese confiar en el Señor, el único que pudo habernos liberado de esa mentira fue Jesucristo. Verso 13, y te lo acabo de leer: Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque escrito está: maldito todo el que es colgado. Ahora, Jesucristo no solamente vino y pagó por nuestros pecados, escúchame bien, llevó la maldición que tú y yo éramos merecedores a ello. Porque todo aquel que no cumpliera, fíjate bien, lo acabo de leer, todo aquel que fallara en la ley era maldito. ¡Wow! Y Él no solamente pagó por el precio de mis pecados para darme redención, sino llevó la maldición que yo, porque no podía cumplir, no podía ser recto delante del Señor, yo merecía. ¿No te da gusto? Jesucristo hizo todo esto por nosotros y todavía no creemos. Cristo nos redimió de la maldición. Voy a ir terminando con esto. ¿Sí? Y redimir significa es pagar el precio de compra de esclavos o pagar un precio de rescate. El problema de caer en maldición no es por lo que lo quiera la ley, sino porque el pecado del hombre lo lleva a caer en maldición. ¿Estamos de acuerdo? El pecado me remarca mi problema, me remarca mi debilidad. Por eso Jesucristo resuelve no solamente el estado de maldición, te lo puse ahí, sino el problema del pecado mismo del hombre. Sí, tanto la causa como la consecuencia. Fue hecho maldición y fue hecho pecado, porque nadie podía llevar estas dos cosas. Te puse ahí una escritura: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. El que cree, escúchame bien, el que cree y recibe humildemente este hecho, solamente por creer, no lo entiendes totalmente aquí, pero el que cree este hecho que fue suficiente para justificarme, sí, el sacrificio de Jesucristo, el que cree en este hecho, sí, es contado como justo, no porque hago algo más. Por el simple hecho de creer en este hecho, que Él llevó mi maldición y llevó mi pecado, me redimió. Por el simple hecho de creer en ese hecho tan glorioso, soy justo. No hice nada, Él lo hizo todo. Y si soy justo, vivo en libertad. Y eso me otorga, uno, alcanzar la bendición de Abraham, dice. Simplemente porque creo, alcanzo la bendición de Abraham. ¿Y qué es bendición? ¿Cuáles son las bendiciones? En ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Las bendiciones son en todas, integrales, o sea, en lo físico, en lo económico, en lo espiritual, en todo, porque la bendición de Abraham abarca todo el ser humano. Por haber creído, ¿qué bendiciones recibo? Haber sido bendecido con esas bendiciones que le dio Abraham, y también recibir la promesa de su espíritu, como leímos. Dos cosas. ¿No te da gusto? Miren, nuevamente, así como los Gálatas, a veces no vivimos en la plenitud de vida de un hijo de Dios porque no conocemos lo que abarca el haber recibido las bendiciones de parte de Dios, el haber recibido aquel que es justo, aquel que hizo el sacrificio perfecto para que tú y yo pudiéramos ser justificados delante de Él. Por eso, cuidado con que te digan: oh, poblanos insensatos. Porque ahora entiendo que es por la gracia que yo puedo estar en esa posición de un hijo que vive en libertad, creyendo que Él hará mucho más abundantemente de lo que yo pienso o pido. ¿Por qué? Por el poder de su Espíritu Santo en nosotros. ¿Estamos de acuerdo? Vamos a terminar el capítulo 3 la semana que viene para que entendamos. Y entonces, ¿para qué
está la ley. Y ahí vamos a entender lo que significa ahora vivir en la libertad completa. Dios les bendiga, muchísimas gracias, nos vemos la semana que viene. Expande.